Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa. Docente Julio César Sánchez López. Segunda unidad, mes de abril. Sesión número 3, Revolución Francesa, Etapa Republicana, CEPRE Junior, Historia Universal. Hola mis estimados alumnos de tercero y secundaria. Espero que se encuentren bien de salud en compañía de toda su familia. Recuerden que tenemos que ser responsables, utilizar nuestra mascarilla, lavarnos constantemente las manos y sobre todo la distancia social, que es lo primordial. Ya lo sabes, con todas estas recomendaciones yo me quedo en casa y tú quédate en tu casa a disfrutar de este musical para que todas las personas nos quedemos en casa y seamos responsables. Adelante con el video. ¡Habla causa! La fábrica. Habla causa, ahora tienes que quedarte en casa, ahora tienes que ponerte en pausa, si no el coronavirus hoy te alcanza. Llevo mucho tiempo ya esperando, tengo que lavarme bien las manos, la verdad que no sé hasta cuándo, pero este virus le ganamos. Habla causa, ahora tienes que quedarte en casa, ahora tienes que ponerte en pausa, si no el coronavirus hoy te alcanza. La otra noche yo estaba mirando, mucha gente por la calle andando, ellos se burlaban vacilando, pero terminaron carceleando. Prepárate, esta noche nos quedamos en la casa, si el coronavirus aquí no nos alcanza, todos somos unidos por una misma causa, así que ya lo sabes, quédate en casa. Alumnos de secundaria, para iniciar nuestra clase el día de hoy vamos a necesitar nuestro cuaderno de historia universal, nuestros libros de consulta, nuestro lápiz, bolígrafo y si tenemos algún error, nuestro borrador. Estamos listos para esta nueva aventura educativa. Ven y acompáñame el día de hoy. Alumnos de tercero de secundaria, es momento de la secuencia Verificando el Aprendizaje, CEPRE Junior. Segunda unidad, sesión número 2, Revolución Francesa, etapa monárquica. Tú tienes las claves del 1 al 10, tendrás que colocarte, estimado alumno, un check si la respuesta es correcta. De lo contrario, colocarte una X. El día de hoy trabajamos el valor de la responsabilidad y la honestidad. Empezamos, alumnos de secundaria, la clase del día de hoy con un pequeño afiche que nos muestra algunas conversaciones que vamos a analizar. Nos dice, a finales del siglo XVIII, Francia era una monarquía absoluta y la mayoría del poder lo tenía el rey Luis XVI. Es voluntad de Dios. Pero muchos comenzaron a cuestionar el orden divino de las cosas. Los poderes debían estar separados, no concentrados en una sola persona. En aquel entonces, Francia pasaba un mal momento, malas cosechas, hambrunas, desastres económicos, aumento de impuestos. Hartos de la situación, se convocó a una asamblea nacional para poder decidir qué hacer al respecto. El rey intentó disolver el asunto, pero el pueblo enfureció y tomó la fortaleza de las Bastillas. Era el inicio de la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789, lo que habíamos explicado en la clase anterior. La revolución se esparció por todo el país, la asamblea declaró el fin de la monarquía absoluta y todos vivieron felices por siempre. ¡No! El tiempo después, la revolución se salió de control. Pasaron por la guillotina al rey y la reina, hasta que todos terminaron matándose entre ellos, un periodo conocido como el Reinado del Terror. Tuvieron que pasar 10 años para que un pequeño general volviera a poner orden y también caos. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar la Revolución Francesa, etapa republicana. Ven y acompáñame al desarrollo de esta clase. Adelante. Las normas de convivencia para la clase de hoy. Recuerda estar atento a la clase virtual dada por el docente. Indicar por el WhatsApp que ha recibido la clase virtual con la frase he recibido la clase de hoy. Envía al WhatsApp personal las respuestas a las preguntas de la sesión dadas anteriormente. Envía al WhatsApp personal las dudas que tengamos sobre la clase. El propósito de hoy es: hoy conoceremos las características de la convención y la etapa del terror en la Revolución Francesa.
Hola alumnos, les presento al joven Pipo que de hoy en adelante nos acompañará en nuestras clases virtuales. Pipo es un joven muy hábil e inteligente, pero hoy tiene un reto, contestar una situación conflictiva. Vamos a ver cuál es el problema. ¿Qué entiendes por gobierno del terror? Es momento que ayudes a Pipo en este problema. Recuerda que la pregunta y respuesta deben estar en tu cuaderno. Hola alumnos de tercero de secundaria, el día de hoy vamos a comenzar esta clase con las características, consecuencias que tiene que ver con el tema de la Revolución Francesa. ¿Estás listo para esta nueva aventura educativa? Adelante. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias sobre los privilegios de la nobleza. Las causas políticas. La monarquía francesa atravesaba un mal momento. El rey Luis XVI tenía poder absoluto, pero no tenía la personalidad que los anteriores. El rey no encontraba solución para la crisis que estaba atravesando. Causas económicas. La situación por la que estaba pasando Francia era un auténtico desastre. Las malas cosechas llevaron al pueblo a la miseria. Los nobles y el clero se quejaban porque su dinero dependía de las cosechas que recogían los campesinos. Avances que supuso la Revolución Francesa. El final de la sociedad testamental. Tenemos el fin del absolutismo monárquico, la aprobación de la Declaración de los Derechos Humanos, la aprobación de una constitución, la supresión de los privilegios feudales, establecimiento de la república como forma de gobierno y la separación de los poderes, y culminamos con la elaboración de una constitución. Pero en sí, ¿qué fue la Revolución Francesa? Fue un movimiento político, social, económico, militar que ocurrió en Francia en el año de 1789. Causas de la Revolución Francesa. Tenemos el absolutismo monárquico del rey Luis XVI, la falta de libertades y derechos para los pobladores franceses. El día de hoy vamos a trabajar la organización social que estuvo basada en la desigualdad y el privilegio. Tenemos el rey, el clero, la nobleza y el estado llano. Vamos a detallar cada uno de ellos. El rey tenía el mando único y era el que regía toda actividad económica y productiva para el reino. El clero estaba integrado por sacerdotes y eran los que erigían las actividades eclesiásticas. Estaban sujetos a mandatos del rey. La nobleza, integrados por la gente cercana al rey, como sus familiares, ejército y consejeros. El tercer estado. Aquí se encuentra el pueblo, es decir, los artesanos, trabajadores y la gente pobre, carecían de servicios públicos. Etapas de la Revolución Francesa. Tenemos tres etapas: la etapa monárquica, republicana, imperial. La etapa monárquica, desde el estallido de la Revolución hasta la abolición de la monarquía. La etapa republicana comprende desde la caída de la monarquía hasta el golpe de estado de Napoleón, y la etapa imperial, el gobierno de Napoleón Bonaparte. Hola alumnos de tercera de secundaria, continuamos con la explicación del día de hoy y les toca el turno a explicar los partidos políticos de este entonces, y tenemos la Asamblea Legislativa del año 1791-1792 y tenemos dos tendencias políticas muy marcadas, los de derecha y los de izquierda. Los de derecha eran reformas más conservadoras, en cambio los de izquierda eran reformas más radicales. Tenemos dentro de los de derecha sobresalen los girondinos, que eran la alta burguesía, es decir, los grandes comerciantes, empresarios de ese entonces, y los de izquierda eran reformas más radicales. Tenemos el sufragio universal masculino, y dentro del grupo de la izquierda tenemos a los jacobinos y a los sanculotes. Los jacobinos eran la pequeña burguesía, los artesanos, los pequeños comerciantes, su líder era Robespierre. Y tenemos acá que sus reformas eran más radicales. Y tenemos los sanculotes, que eran las clases populares menos favorecidas.
Etapas de la convención. Tenemos tres etapas. Del año 1792 al año 1793, la convención girondina. Del año 1793 al año 1794, la convención montañesa. Y del año 1794 a 1795, la convención termidoriana. ¿En qué consiste cada una de ellas? Vamos a ver. 2 días después de Valmy, el 22 de septiembre de 1792, se reunió el nuevo gobierno, un parlamento o convención nacional, elegida por sufragio universal masculino, que decidió proclamar la república. Esta convención estaba compuesta por tres fuerzas. En los bancos de la derecha se sentaban los girondinos, en los bancos de la izquierda, ubicados en un nivel más alto, por ellos llamados la montaña, los jacobinos, y en los bancos del centro lo ocupaban la zona más baja de la reunión, se ubicaba la llanura o pantano. En los bancos de la derecha se sentaban los girondinos, en los bancos de la izquierda, ubicados en un nivel más alto, es por ello que eran llamados los de montaña, eran los jacobinos. Y en los bancos del centro, que ocupaban la zona más baja de la reunión, se ubicaba la llanura o pantano. La Convención Nacional, año 1792 al 1795, el gobierno del terror. Tenemos como máximo representante a Maximiliano Robespierre. ¿En qué consistió? En la guillotina podemos apreciar, es decir, les cortaban la cabeza a los que estaban en contra del gobierno. Vamos a verlo. La Convención Nacional, Gobierno del Terror, se proclama la República, asume el control el partido jacobino, liderado por Maximiliano Robespierre, fuerza represión interna y masivas ejecuciones a través de la guillotina, sufragio universal masculino, creación de un ejército nacional formado por el pueblo. El 21 de enero del año de 1792 es ejecutado en la guillotina Luis XVI, el último monarca absoluto en Francia. Más de 16.000 personas van a ser ejecutadas por este sistema de la guillotina. En el año de 1792 se compone la Marsellesa por el autor Rose de Lisle. Esta letra musical sería adoptada como himno nacional de Francia en el año de 1795. Amor sagrado de la patria, conduce y sostén nuestros brazos vengadores. Libertad, libertad querida, pelea con tus defensores. Que la victoria acuda bajo tus banderas al oír tus varoniles acentos. Fragmento de la Marsella del año 1792. Fin del gobierno del terror. Los abusos y crímenes externos del partido jacobino, liderado por Robespierre, terminan con un golpe de estado llamado Termidor en julio de 1794. Robespierre, junto con sus partidarios, son guillotinados. La convención dura un año más para ser reemplazada por el directorio. La Convención Nacional 1792 al 95, jacobinos y Maximiliano Robespierre instauran el régimen del terror, ¿cierto? Vamos a ver que muchas personas murieron ejecutadas. Es la etapa más violenta, pero la que trajo más reformas profundas, como una educación gratuita, sufragio universal y derecho al trabajo. La Convención Nacional, las potencias europeas temerosas como España, Gran Bretaña, Provincias Unidas, Prusia, etc., declaran la guerra a Francia. Francia sale victoriosa y Napoleón Bonaparte se va labrando con una buena fama en el campo de batalla. La Convención Nacional. En el año de 1794, un golpe de estado lleva a los girondinos moderados al gobierno. Robespierre es guillotinado. Los girondinos realizaron una constitución, la de 1795. El directorio. El año 1795 al 99 tenemos la nueva constitución, que era más moderada, se frenan las reformas democráticas, se adoptan posturas más conservadoras propias de la alta burguesía, es decir, el gobierno se reparte entre 5 personas directores. Es un gobierno débil, con pocos e ineficaz, muy lento.
El directorio. La antigua convención, antes de desaparecer, establece una nueva constitución, la de 1795, para evitar excesos como lo de Maximiliano Robespierre, y pasó el poder ejecutivo al directorio. En el periodo anárquico, la alta burguesía tiene acceso al poder, gobierno a cargo del partido girondino, restablece el sufragio censitario, popularidad general de Napoleón Bonaparte, ¿ya? El directorio, sistema de gobierno del directorio, el poder ejecutivo está conformado por 5 miembros a cargo de la dirección, el poder legislativo, consejo de los 500, quienes redactaban las leyes, y el poder legislativo también estaba compuesto por el consejo de ancianos, quien aprobaba las leyes. Fin del directorio. Problemas: la inestabilidad política, el desorden administrativo, la crisis económica, los conflictos bélicos, entre otros aspectos, hicieron que el 9 de noviembre del año 1799 el general Napoleón Bonaparte, a cargo de los ejércitos, diera un golpe de estado, quien instauró un gobierno fuerte, poniéndole fin a la etapa del directorio y a la misma Revolución Francesa iniciada en el año de 1789. Llegó el momento de la retroalimentación. ¿Qué tendencias políticas surgieron durante el periodo de la convención? Los partidos de la derecha, izquierda y centro. ¿A qué se denomina gobierno del terror? Explique. Fue un periodo de cambios centrado en el auge de la Revolución Francesa que duró desde septiembre de 1793 a la primavera de 1794 y la que ha generado numerosos debates. ¿Cómo llega a su fin el directorio? El directorio llega a su fin con un golpe de estado de Napoleón Bonaparte. Se publicó una nueva constitución. Según tu opinión, ¿cuáles serían los principios o aportes de la Revolución Francesa a la humanidad? Tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que trabajando en clase tenemos ahí jacobinos, girondinos, Guardia Nacional, conspiración de los iguales, Constitución del año 8, derechos de la mujer y la ciudadanía. Tienes que reestructurar en la parte inferior Jacques Pierre y tienes que comenzar a colocar la letra que corresponde. 2. En la siguiente línea de tiempo ordene cronológicamente los siguientes hechos históricos. Entonces tienes que modificar algunas fechas que están de amarillo, por favor. ¿Sí? Complete el siguiente crucigrama horizontal y vertical. Horizontal, gobernante francés en el periodo de la Convención. Tenemos 2. Campaña donde el almirante inglés Horatio Nelson destruye las embarcaciones francesas. Vertical, periodo de la Revolución Francesa que va desde el año 1792 hasta el año 1795. 2. Militar inglés que destruye la embarcación francesa y el partido político francés. Verificando el aprendizaje, leer el texto, marca las alternativas, luego enviar una foto con tus claves para verificar tus respuestas al 94 993 0264 si fuera posible. Para resolver el verificando tienes que leer el tema para comprender mejor. Recuerda que tienes actividades en el cuaderno. Estimado alumno, luego de escuchar la clase virtual del día de hoy tendrás que colocar en tu cuaderno lo siguiente: Revolución Francesa, etapa republicana. Realiza una silueta de Maximilien de Robespierre indicando las características de su etapa de gobierno. 2. Investigar sobre la guillotina, símbolo de este periodo, dibujo. Recuerda que toda investigación es escrita, no impresa. Después de culminar tu actividad en el libro y cuaderno, no te olvides de enviarme una foto a mi WhatsApp indicando tus datos personales. Gracias por su comprensión. Cuídate y no salgas de casa. Cuídate como el comandante no saludándote de mano, como Paul cubriéndote la boca al estornudar, como Kubo lavándote bien las manos o como Dybala no tocándote la cara. Quédate en la casa. Yo me quedo en casa. Y tú, quédate en tu casa. Gracias. Ahora, más juntos que nunca.